Pablo lo está describiendo de una forma maravillosa, increíble. Todo lo que es cristología se encuentra en el capítulo 1, en el capítulo 2. La doctrina de Cristo se encuentra en estas dos fantásticas hojas, capítulo 1 y capítulo 2. Lo que significa Cristo, quién es Cristo, la razón de Cristo y lo que esto puede influenciar en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Hablábamos la semana pasada cómo recibió usted a Cristo. Como su sanador, amén, lo es. Como su protector, sí lo es. Como su padre, sí. Pero a muchos de nosotros quizás no hemos recibido a Cristo como nuestro Señor. Y recuerde que dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza de su iglesia, del cuerpo. Eso habla de Él es quien tiene la autoridad en su iglesia. Él es quien gobierna a su iglesia. Él es el encargado de dirigir su vida y la mía. Si es que usted ha hecho a Cristo su Señor. Muchos cristianos viven hoy en día a Cristo como su servidor, pero no su Señor. El que tiene la obligación de bendecirle, el que tiene la obligación de suplir todas sus necesidades, el que tiene la obligación de que Dios tiene que hacerme feliz, cueste lo que cueste. Entonces venimos a Cristo bajo nuestros propios términos y no los términos de Él. Y eso es un peligro. Y nos hemos conformado y hemos sido seducidos por las filosofías, por otros tipos de enseñanzas, donde hemos desplazado a Cristo de nuestro púlpito, donde hemos desplazado la obra maravillosa de Cristo en la iglesia. Es que hablar ya del pecado ya no es bueno, pastor. La gente se espanta. Es que hablar, pastor, y reconocer nuestra condición de pecadores y que éramos enemigos de Dios, a la gente no quiere escuchar eso, pastor. Cambiémosles mejor como que anda en victoria. Vamos a reclamarle a Cristo las promesas. Vamos a arrancarle al diablo las bendiciones que nos pertenecen. Y cosas fantásticas y filosofías que vienen a cambiar y a distorsionar nuestra fe en Cristo o quién es Cristo para la iglesia. Cristo es el todo. En Él está la plenitud de Dios. A veces me inscribo en algunos correos electrónicos para poder recibir información y poder capacitarme en algunas áreas. Pero cuando uno hace eso, automáticamente le llegan como 25 comerciales y promociones y revistas. Y es bien interesante ver este tópico. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Tienes que seguir los siguientes requisitos. Compra esto, haz esto, la alabanza esto, las bocinas, las sillas, el lugar más cómodo, que la gente se sienta cómoda, que la gente no pueda sentirse aislada y tantas otras cosas. Y yo me pregunto ahí, ¿y dónde está Cristo en todo esto? Hemos cambiado a Cristo y lo que Él significa, su obra poderosa, su preeminencia, por un entretenimiento, por filosofías, por lo que dice la sociedad que tenemos que hacer. Hemos cambiado a Cristo por nuestra comodidad, por lo que nosotros queremos hacer o por lo que nosotros queremos que Cristo haga, más no entender y reconocer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos bajo los términos de Él. Pablo está muy preocupado por los creyentes en Colosas. Tengan cuidado. Y les recuerda quién es Cristo. Y en los versículos 8 en adelante, en la primera mitad, habla de la verdadera doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo? Pablo les está exponiendo, este es el Cristo que nosotros creemos. Este es el Cristo, el que hemos decidido seguir. En los versículos 16 al 23 del capítulo 2, habla acerca de las falsas doctrinas de los hombres. Oh, claro, los hombres tienen su propia forma y sus propios métodos para alcanzar su supuesta espiritualidad, para poder crecer según ellos mismos, para alcanzar el conocimiento pleno de quién es Dios. Yo quisiera que usted me ayude en el capítulo 2, en el versículo 6 en adelante. Vamos a leer desde el 6. La semana pasada hablamos de esto y dice así la palabra del Señor. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Es un mandamiento, no es una opción. Les está diciendo Pablo, pues, no les dice, pues ahí si quieren ustedes, pues como quieran, no, vivan si quieren. No, vivan en Él. Es un mandamiento, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud.
Versículo 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, las que están de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Desde hace tiempo había filosofías y tradiciones humanas que querían llegar a una espiritualidad fantástica y maravillosa sin Cristo. Ellos creían que en ese tiempo las filosofías y las enseñanzas, incluso hasta las tradiciones de la ley, querían ellos implementar dentro de la iglesia cristiana y decir, ¿sabes qué? Yo sé que ya Cristo es tu Señor, pero si quieres alcanzar otro nivel espiritual, vamos a practicar la meditación trascendental para alcanzar ese nivel espiritual que tú necesitas. Oh, ok, eso quiere decir, vamos a desplazar a Cristo. Cristo no es suficiente, tú tienes que hacer algo. Y la realidad es que el evangelio se trata de esto, en que Cristo ya lo hizo todo por nosotros. La religión o las tradiciones normales te dice, tú tienes que hacer. Y Pablo les está diciendo, no, Cristo ya hizo todo. Tienen que entender qué es lo que hizo Jesucristo. Por eso leíamos al principio de nuestro servicio en el capítulo 1, en los versículos 14, 15, acerca de la cristología. ¿Quién es este Cristo en que nosotros hemos confiado? ¿Quién es este Cristo que hemos decidido seguir? Versículo 9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Esto quiere decir, la palabra divinidad, lo veo en el griego, que quiere decir la deidad. Es una palabra que se utiliza solamente en esta parte, en todo en el Nuevo Testamento. Eso está diciendo que todo el poder divino de parte de Dios, que todo su carácter de Dios estaba en Cristo. Encarnó y tomó forma de hombre. Nunca dejó de ser Dios cuando Cristo estuvo en la tierra. Fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Me encanta porque toda la deidad, toda la divinidad, todo el poder, ¿quién era Dios? Cristo lo estaba evidenciando. Cuando le pregunta a uno de sus discípulos, Maestro, muéstranos al Padre. ¿Cómo es el Padre? Jesucristo responde, he estado todo este tiempo con ustedes y todavía me preguntan cómo es el Padre. Cristo vino a evidenciar quién es Dios, cómo es, de la forma en que amó, de la forma en que sirvió, pero también su poder maravilloso. Versículo 10, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Es maravilloso. Toda plenitud de la divinidad habita en la forma de Cristo, y en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Cristo es quien gobierna sobre todos y en todo. Cristo es quien gobierna aquí en Norteamérica, en Sudamérica, en cualquier parte del mundo, aún entre las galaxias, en lo que vemos y lo que no vemos. Cristo es el Señor y tiene autoridad sobre esto. La pregunta hoy aquí se abre una excelente pregunta. ¿Cristo es la cabeza en tu hogar? ¿Cristo es la cabeza en tu vida personal? Cristo es el quien tiene la autoridad en la forma en que se vive en tu hogar, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa. Porque entonces, si no lo es, usted ha escuchado o ha recibido a Cristo de una forma muy diferente. Y por eso es que usted puede estar flaqueando, puede estar decepcionado, puede estar triste. Porque probablemente usted ha sustituido la preeminencia, la autoridad de Cristo en su vida, diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Tú eres el Señor del domingo, yo voy el domingo, paso el fantástico, y si acaso, si bien te va, Señor, yo voy a un discipulado, pero de aquí para acá, yo soy el dueño de todo. Yo soy el dueño de mi tiempo, yo soy el dueño de mis finanzas, yo soy el dueño de mis hijos, yo decido cómo se manda en esta casa. Como diría un cantante muy famoso, aquí el que manda soy yo. Discúlpeme, pero si usted ha aceptado a Cristo como su Señor, quien manda en su hogar es Cristo. Y en Él, dice, ustedes han recibido esa plenitud. Es maravilloso porque cuando vemos esta parte, es que en Cristo nosotros recibimos todo lo que necesitamos. No hay petición, no hay necesidad que el creyente
tenga que Cristo no pueda suplir. Es lo que dice la palabra de Dios. Y en Él, que es la cabeza de todo poder, ustedes han recibido esa plenitud. Esto es algo maravilloso, mis hermanos, porque usted y yo nos conocemos muy bien, cada quien en su contexto. Yo soy enojón, testarudo, y tantas otras cosas, que a veces cuando yo leo esta palabra, Señor, de verdad, tú me has dado toda esta plenitud de Cristo en mí. El Señor dice, sí, toda esta plenitud vive, mora y reposa en ti, pero tienes que negarte a ti mismo, tienes que dejar que Cristo sea el Señor y quien rija tu vida, Alex, no tú. Tienes que reconocer tu condición, que separado de Él, tú no puedes hacer absolutamente nada en tu vida espiritual. Me encanta el versículo 11, más adelante dice, además en Él fueron crucificados no por mano humana, sino la circuncisión, que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó ¿quién? Cristo. ¿Qué quiere decir esto de la circuncisión? Está despojando una parte, un miembro. En la vida carnal es agarrar una parte del miembro masculino y quitarla para evitar alguna infección, alguna impureza. Es algo que no está bien, que es por higiene en muchas ocasiones. Y de esta forma, así estaban nuestros corazones, llenos de inmundicia. Estábamos llenos de pecado. Y solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo es la que viene a perdonar nuestros pecados, a quitarnos toda esta condenación, todo este pecado que estaba encima de nosotros. Solamente lo hace posible Jesucristo. Es lo que le está diciendo Pablo a los colosenses. Recuerden esto. No se trata de las filosofías, no se trata de la religión, lo que la religión te dice que hagas. Se trata de lo que ya Cristo ha hecho por ti. Y toda esta plenitud divina en Cristo Jesús habita y mora en ti, si Cristo es tu Señor. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados en el bautismo, y en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. La importancia del bautismo. ¿Qué es lo que significa el bautismo? Es una identificación. Señor, yo muero para este mundo, ya no vivo yo, quiero que tú vivas para mí. Hoy me identifico, Señor, y de la misma forma que yo muero para este mundo y salgo de las aguas, habla de la resurrección a una nueva vida, donde nuestra nueva identidad está en Cristo Jesús, en donde nos identificamos y empezamos a caminar con Él de una forma maravillosa, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Antes de recibir esa circuncisión, este es un texto fantástico. Ahí le vienen buenas noticias. Antes de recibir esta circuncisión, antes de nosotros recibir a Cristo, antes de que Cristo hiciera la obra maravillosa en nuestro corazón, dice, ustedes estaban agonizando en pecado, ¿no, verdad? Buenas noticias. En el aspecto, si usted hoy nos visita por primera vez, si usted no ha hecho Cristo al Señor en su corazón, usted va a escuchar hoy muy buenas noticias. Usted estaba muerto en sus pecados. Sin embargo, Dios dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda. Estábamos muertos, mis hermanos. Escúcheme bien esto. Quizá usted no pueda entender lo que es la muerte porque sigue vivo, pero quizás usted la ha visto cerca con otras personas. Pero estábamos muertos en nuestros pecados. No teníamos esperanza. Al menos que alguien con vida, como hemos platicado anteriormente, viniera a resucitar este corazón perdido. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús. Dios Padre nos dio vida en unión con Cristo. La importancia de nuestra unión con Cristo. ¿Qué tan unida está su vida con Cristo? ¿Qué tan unida está su vida a Cristo, mi hermano?
¿Hemos suplido a Cristo con otras cosas? ¿Hemos movido a Cristo, su preeminencia, su autoridad, su dominio en nuestra vida con otras cosas? ¿La ansiedad ha despojado a Cristo del lugar que le corresponde? O a veces nuestras propias familias se vuelven nuestros propios ídolos y desplazan a Cristo como autoridad. ¿Qué tan unido está usted en Cristo para disfrutar de esta plenitud de parte de Dios? Cristo anula toda nuestra deuda. ¿Cuántos? No levante la mano, pero ¿cuántos por aquí tenemos deudas? Dice, ay, pastor, si supiera la deuda que traigo ahorita. ¿Y qué se siente cada vez que le mandan el bill a su casa? Otra vez. Si apenas ayer pagué, pues ahí está. Y se siente horrible estar en deuda. La ansiedad. Hay personas que no pueden ni dormir. Hay personas que se quitan hasta la vida por salir de ese problema. Y la deuda que usted y yo teníamos delante de Dios era más grande. Pero Cristo Jesús viene a pagar esa deuda, cierra un pergamino y le pone su sello y se lo presenta a Dios. La deuda de ellos ya está saldada. Ya no hay pecado más que condenar. Ya son libres. Se ha pagado esta deuda del pecado. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso maravilloso el poder saber que como hijos de Dios ya nuestra deuda ha sido pagada? Ya tenemos la libertad en Cristo Jesús. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Las filosofías te van a decir, haz esto, te vas a sentir mejor, vas a alcanzar una cierta espiritualidad, un nivel académico. En ese tiempo la sabiduría, la filosofía era lo que decían, entre más conozcas te van a dar cierta rango espiritual, te vas a hacer más sabio y vas a encontrar la plenitud de las cosas. Otros, en este caso estaba sucediendo que venían judíos y querían judaizarlos. No, está bien, Cristo es una cosa, pero tú tienes que hacer las leyes, las fiestas, guardar las lunas y todo este rollo, todo lo que decía la ley de Moisés, tienes que hacer. No, Cristo ya lo hizo todo por usted y por mí. Todo eso es la sombra de lo que Cristo haría y sería para usted y para mí. Es lo que dice el versículo 17. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. ¿La realidad se halla en quién? Y usted me va a decir, es que si contesto, pues ya me va a caer ahorita fuerte. La realidad se halla en Cristo. ¿Qué realidad? La realidad de nuestro existir, la realidad del por qué hacemos las cosas, la realidad del por qué estamos en este lugar se halla en Cristo. Su realidad no está aquí para usted cumplir el sueño americano. Discúlpeme, lo siento si usted se siente ofendido, pero su realidad es que usted y yo éramos pecadores, pero Cristo en su infinita gracia y misericordia vino a este mundo a dar su vida para rescatarnos, darnos una nueva identidad y ser llamados hijos de Dios. ¿Con qué propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para que ahora seamos colaboradores en Cristo Jesús y decirle al mundo que en Cristo hay salvación, hay esperanza, hay vida, hay restauración, hay reconciliación con nuestro Dios Padre. Podemos estar vivos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es su realidad. Esa es nuestra realidad. No estamos en una iglesia para crear cultura de entretenimiento. Lo siento. Si usted busca ser entretenido, y si usted busca un escenario más grande, una excelente, mejor alabanza que el tipo que estaba cantando el día de hoy, o sea yo, y usted pueda sentir una mejor espiritualidad, ay, es que hoy sentí bien bonito. Es que no se trata de sentir bonito, algo emocional, se trata de reconocer la obra de Cristo Jesús por su iglesia, en su iglesia, porque Él es el Señor de su iglesia, Él es el Señor de su vida, de mi vida, todo se trata de Él y para Él. Es triste ver cómo hemos desplazado a Cristo de nuestros púlpitos. Es triste ver cómo estamos desplazando a Cristo de la vida de nuestros hijos. Es triste ver cómo hemos desplazado a Jesucristo, sus preceptos, su señorío, su gobierno en nuestro hogar. Todo por nuestra comodidad. Por las filosofías de que, no, es que en aquel lugar
pues no predican tanto así de que somos pecadores. Ahí está más positivo el mensaje. Es más, la corriente humanista ha suplido en el púlpito a Cristo por decirle a usted: usted no es el culpable de lo que está haciendo, alguien más es el culpable. Vaya con un psicólogo, vaya y practique yoga y usted se va a sentir mejor. Oiga, pero Cristo, pues, sí, Él ya hizo su trabajo en la cruz del Calvario, hasta ahí se queda. No, 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 no. No podemos sustituir la preeminencia, la autoridad y el gobierno de Cristo por filosofías y costumbres, por religión. Por eso es importante, Pablo les habla a los colosenses: ustedes tienen que entender quién es este Cristo, que Él es Dios en su plenitud y en su totalidad, y esta persona vive y mora en sus corazones. No son esas grandes noticias. Esperaba un amén, pero pareciera ser que ya los espanté. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración a los ángeles. Es que había cosas interesantes ahí. Había unas personas que adoraban a los ángeles. ¿Para qué? Para que ellos intervinieran en el mundo espiritual a favor de ellos. O sea que Cristo no es suficiente, que tenían que intervenir a ángeles. No sucede hoy en día. En muchos lugares, en muchas iglesias, hazle una oración a tal santito para que te haga el favor. ¿Que Cristo no es suficiente? Di la milagrosa para que suceda el favor. ¿Que Cristo no es suficiente? ¿Estamos desplazando a Cristo? Su poder, su autoridad. ¿Quién fue que murió por ti? Dice la palabra de Dios en Timoteo: solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Nadie más, ni ninguna religión, ni ninguna filosofía. Y Pablo está preocupado diciendo: hey, colosenses, deben de entender esto. No es la religión, esto de la adoración a los ángeles no está bien. Estos que practican el que son muy humildes. Ay, mira, entre más humildad tú practiques, eso habla de que verdaderamente pues que amas a Dios. Hasta se visten todos así como que, perdón la palabra, no chilapastroso. Gracias, mi brother. Para dar una expresión de humildad. Ay, miren qué humilde es el hermano. Ha de ser bien espiritual. ¿Por qué? No, pues es que mire, se viene caminando las horas. Y su gloria es para ellos. Piensan que esta humildad los acerca más a una espiritualidad completa. No, Él les está diciendo, Pablo, no, tengan cuidado, porque no es lo que tú haces, es lo que Cristo ya ha hecho por ti. Qué triste es ver que en nuestras iglesias estamos desplazando la autoridad y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si yo le preguntara o le pregunto, y ahora sí, Abraham, otra vez te la robo, brother, no me conteste, ¿qué ha hecho Cristo por usted? Haga una lista rapidito, en 2-3 segundos. ¿Qué ha hecho Cristo por usted? Todo. ¿Qué es ese todo? Cuando usted dice todo, me imagino que usted en respuesta le va a dar a Cristo todo. Porque si Él lo hizo todo por usted, cuando estaba muerto y lo resucita, ¿usted qué va a hacer? Nada es mío, Señor, todo te pertenece. Trabajo, mis hijos, mi matrimonio, todo es tuyo. Todo te pertenece. ¿Es realidad eso? ¿Todo lo que usted tiene le pertenece a Cristo? ¿Su tiempo? ¿Su espacio? ¿Su vida se trata de Cristo o se trata más de usted? ¿Quiere encontrar la respuesta de eso? Chequen dónde invierte usted su tiempo. Y ese es su ídolo. Eso es lo que usted cree. No, pastor, es que usted no entiende. Bueno, probablemente sí no entiendo, pero Cristo sí. Y a Él no le vas a dar a tole con el dedo. Él conoce bien tu despertar y tu dormir. Incluso hasta tus propios sueños, Él los ve. Así como que uno se siente desnudo delante de Él. Pues la verdad es que estamos desnudos delante de Él.
¿Es verdaderamente Cristo el Señor tuyo? ¿Has desplazado a Cristo como el Señor, el que tiene la autoridad, y te has enfocado más en lo que tú puedes hacer y le has puesto más énfasis al sacrificio que tú haces, queriéndote sentir más santo, más espiritual, sin Cristo? ¿En serio? Bajo tus propios términos. Bajo tus propios. ¿Se puede seguir a Cristo bajo nuestros propios términos? Espero que el próximo domingo puedan regresar. Porque este evangelio es como una espada filosa que entra muy, muy a fondo de nuestro corazón. Si usted en esta tarde le siente una incomodidad, dele gracias a Dios porque le está hablando. Y le está diciendo: es el tiempo de que yo sea el Señor de tu vida. Porque tú sí, si tú quieres hacer las cosas por tu propia cuenta, te estás volviendo un religioso. Se trata de mí, se trata de que yo gobierne tu vida. Versículo 18, una vez más: no dejen que les priven de esta realidad. No dejes que la religión, no dejes que tu enojo, que tu despotismo, que tu arrogancia, que tu soberbia, que tu comodidad te despoje de esta realidad, de que tu realidad se halla en Cristo Jesús. En ninguna cosa material, ni tú mismo puedes tener esperanza en ti mismo, porque tú te conoces y sabes que vas a fallar para ti mismo. Tienes que aprender a confiar que tu realidad se encuentra en Cristo Jesús. En fingir humildad y adoración a los ángeles, los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Versículo 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo? Ay, papá, decía un amigo venezolano. ¿Por qué, si usted es creyente, si usted ha decidido seguir a Cristo Jesús y lo ha hecho su Señor y su Salvador, y ha decidido bautizarse y levantarse y ser parte del discipulado, por qué usted sigue viviendo para usted mismo como si Cristo no existiera? No estoy enojado, no, estoy inspirado, así, una palabra de parte de Dios. ¿Por qué sigue haciendo las cosas que hacen cuando usted sabe que están mal delante de Dios? ¿Por qué usted sigue llevando esta vida? ¿O por qué seguimos? Déjeme involucrarme. ¿Por qué seguimos viviendo el estilo de vida que queremos seguir, que satisface nuestra carne, pero sabemos en nuestro corazón, y el testimonio que nos da el Espíritu Santo que nos dice: tú sabes que está mal? ¿Por qué entonces seguimos viviendo como una vida carnal, pecaminosa, si verdaderamente Cristo es nuestro Señor? ¿Por qué como si todavía pertenecieran al mundo? Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo. Hagamos un freno ahí antes de esta pregunta otra vez. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿en serio hemos muerto a los principios de este mundo? ¿Cuáles son los principios de este mundo? Tienes que vivir mejor que tu vecino. A mí me decían cuando trabajaba en un restaurante de busboy: tú eres lo que manejas. Y más volteé a ver mi carrito y dije: híjole, ya mejor llegaba en el tren. Pero esos son los principios del mundo. ¿Cuánto ganas al año? No, eso no. No eres el nivel de la clase media, tú eres todavía de los pobres. ¿Cuáles son esos principios del mundo? En que yo voy a la iglesia cuando quiero. Es más, mejor me quedo en mi casa. Con eso de la tecnología, ¿ya para qué ir a la iglesia? Todo ese tipo de principios son peligrosos para usted, porque no lo hace que se una a Cristo en su cuerpo, que es la iglesia.
¿Cuáles son los principios de este mundo? La filosofía, el humanismo, donde se trata más de usted, que usted viva una vida feliz, fantástica, sin problemas y circunstancias. No necesitamos la religión, tenemos la meditación, la meditación trascendental que nos puede hacer a nosotros llegar a tener una experiencia espiritual, como diría Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Ya no necesitamos a Cristo, nosotros somos autocapaces de poder encontrar una espiritualidad mejor y saludable. ¿No nos dice esto el mundo? Y muchos creyentes andan coqueteando con esto. Pues como que Cristo no debería ser el Señor de todo. Hay cosas que yo puedo hacer y que yo puedo tener control. Peligro. Peligro. Porque como si todavía pertenecieran al mundo. ¿Habrá cristianos que viven de esta forma? Hay un libro que se llama Casi Cristianos. Caminan como cristianos. Llevan su Biblia como buen cristiano. Nos vestimos como cristianos los domingos. Salimos a la iglesia, fantástico. Hablamos bien cristianí, el idioma de los cristianos. Pero no, el corazón no es cristiano todavía. Andamos coqueteando con estas cosas del mundo. Por eso es que se llaman casi cristianos. Estás a punto, pero ahorita te falta la parte más importante. Que vivas como cristiano. Que Cristo sea el Señor verdaderamente de todo esto. Espero que este no sea su caso. Que viva como casi cristiano. Es muy interesante que cuando se trata de política pensamos como cristianos, pero cuando se trata de la vida del evangelio, no vivimos como cristianos. Si usted le preguntan ahorita, ¿qué piensa usted respecto al aborto? No, es pecado. ¿Y qué piensa respecto a las cosas del homosexualismo? No, la Biblia dice esto. Y oye, ¿y usted por qué siempre está enojado? Si usted cree en estos principios bíblicos, pero usted pareciera que no cree en ellos. No los vive. No practica el dominio propio, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre. Pues ¿de qué evangelio me está hablando usted entonces, don Ramirito? No, pues es que eso es otra cosa. Pues ¿cómo? O sea que hay varios tipos de evangelio. El que le da permiso de usted revolcarse como una persona en el pecado y de repente cuando va a ir a votar, entonces sí vota como cristiano. Pero vive una vida que no parece, que no es ni cristiano, pero tampoco muy mundanito, pero o sea, bajo sus propios términos. Versículo 21. No tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Condiciones una vez más. La religión. No hagas esto, no hagas el otro. Es que si haces esto, te va a ir más mal. Y es que si no haces esto, mira que el Señor te va a mandar a la prueba. Cálmense, espérate. Y es que si haces más, el Señor te va a dar más. Espérate. No es lo que tú haces, es lo que Cristo ya ha hecho. Y Cristo ya lo ha hecho y lo hizo bien. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Hoy le tengo a usted esas noticias, probablemente usted ya las sabía. ¿Sabía que usted tiene una naturaleza pecaminosa? Ay no, pastor, pues yo viera que... En serio, se llama carne. Y si soy vegetariano, dice. Estuvo bueno, lo voy a apuntar. Se llama carne. ¿Y qué cree que quiere su carne? Pecado. Hacer lo que ella quiere. Ahorita que salga, pastor, va a ver. Voy a poner una. Porque hoy juegan los Bears contra los Packers. Es un excelente partido. Algunos de nosotros quizá, o los que nos están viendo por televisión, están esperando terminar esto para poder hacer lo que ustedes quieran. Yo quisiera saber cuántos de nosotros, si el Señor nos pusiera una pantalla aquí arriba de nuestras cabezas, ¿qué es lo que estamos pensando en este momento? ¿Qué estarían viendo? ¿Qué estarían viendo? Yo de ustedes y ustedes de mí. Ay, Jesús bendito, Padre Santo.
Vamos a venir como los talibanes cubiertos en todo. Tenemos esa naturaleza, mi hermano, que necesitamos que Cristo venga con su Espíritu Santo y la haga prisionera. Y nosotros podamos rendir y decir, Señor, te necesito, porque mi naturaleza pecaminosa está pensando esto, te necesito. Tú ya lo hiciste por mí. Yo no tengo que andar reprendiendo que el espíritu de borrachera, que el demonio, no, tú ya lo hiciste por mí. Es lo que dice la palabra. Cheque lo que dice el versículo 15. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cristo ya acabó con todos ellos, ya acabó con Satanás, con todos los principados, las huestes celestiales, con la muerte. Él ya lo hizo todo para usted, para que usted pueda vivir una vida libre y sujeta por el Espíritu Santo en victoria. Pero solamente en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esta narración? En esos tiempos, cuando un emperador llegaba, los emperadores de Roma llegaban de poder conquistar algunas tierras, llegaban en sus carruajes, ganó el emperador César, y atrás o al frente llevaban a todos sus esclavos y sus premios, que daban evidencia de cuán grande él nos conquistó. Era un desfile, el pueblo estaba... ¡Viva el César! ¡Viva el César que conquistó tantos lugares y tantos lugares! Y ahí van todos los prisioneros, esclavos, dando evidencia de que los conquistó Él. Y así fue Jesucristo, que en la cruz del Calvario a veces veo sus brazos abiertos, sí por amor, pero también mostrando su fuerza. Miren, aquí llevo a todo principado y toda potestad y los termina. Para que usted y yo podamos ser libres. Ya no hay condenación. Ahora se trata de que nosotros, usted y yo, podamos vivir una vida en Cristo, que entendamos quién es este Cristo, lo que Él ya ha hecho por ti y por mí. No se trata que trabajemos como cristianos cazafantasmas reprendiendo a Satanás y que le amarremos y que desatemos y que mandemos al infierno y que no sé qué tantas cosas hoy en día la iglesia hace, que aún no entiendo. Porque cuando la gente dice, vamos a atar el espíritu de aburrimiento. Sí, Señor, yo estoy bien aburrido. Ay, cochino demonio. Oiga, ¿con qué lo amarra primero que todo? Porque el próximo domingo va a estar igual. Y la segunda, ¿quién se lo desata del otro lado? Porque oiga, pues, ¿verdad? Vamos a amarrar a Satanás. Oiga, la Biblia dice que el único que lo puede amarrar es Cristo Jesús. ¿Con qué lo amarra usted? Con la palabra. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque se trata de nosotros, que nosotros tenemos poder. Pablo les está diciendo a ellos, no se trata de ustedes. Cristo ya triunfó, Cristo ya los exhibió. Hey, noticias, ya toda la deuda está cancelada, señores. Se trata de Cristo. Permanezcan en Cristo y en su verdad. Hagan a Cristo su Señor, porque Él no hay necesidad que no pueda suplir. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ese señorío? Yo lo necesito. ¿Cada cuándo lo necesita usted? Yo todos los días, aún hasta mis propios sueños, necesito que Cristo sea mi Señor. En mi carácter, en mi temperamento, en mis finanzas, en mi esposa, con mis hijos, con todo lo que yo hago, todo esto. Yo necesito la autoridad del Espíritu Santo en Cristo Jesús, vivir sujeto a Él, porque yo me conozco y Alejandro es malo. El Alejandro carnal se van a espantar, mis hermanos. Por eso necesito la vida de Cristo. Al menos ustedes son más buenos que yo probablemente. ¿Quién es usted? ¿Cristo está en control de usted? ¿Es Cristo verdaderamente quien gobierna su vida? ¿Usted ha entendido la posición? ¿Es Cristo su realidad? ¿O su realidad es su sueño americano? Si Cristo es su realidad, usted vivirá para Cristo y llevará esperanza. Ese es el mensaje de hoy. Hay esperanza, Cristo es nuestra realidad. Él ya pagó todo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es vivir una vida obediente y es seguir expandiendo el reino de Dios donde quiera que vayamos, en el poder de su Espíritu Santo. ¿Me acompaña a hacer una oración?